Y la palabra nos habla que le seguían señales. El Señor se manifestaba o manifestaba el poder de Dios a través de señales. La palabra nos habla, amados hermanos, de maravillas, de prodigios y de milagros. Actos poderosos, actos que jamás se habían visto en aquel entonces y que el mismo Señor Jesucristo mostraba para que la gente pudiese darse cuenta y conocer que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. El caso que acabamos de leer, amados hermanos, nos habla de una de esas señales que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y usted conoce este pasaje, usted conoce estos versículos de la palabra. La palabra nos habla, amados hermanos, que el Señor Jesucristo lo seguía mucha gente, lo seguía mucha multitud. A donde el Señor caminaba, a donde el Señor iba, lo seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque esas señales mostraban algo poderoso. Bendito sea su nombre. En este caso la palabra dice que le seguía una gran multitud por los milagros que Él hacía. Bendito sea el Señor. Pero algunos más le seguían, hermanos, porque ya habían creído en Él. Bendito sea su nombre. Porque cuando Él empezó a predicar, dice: arrepentíos. Él empezó a mostrar esas buenas nuevas y hubo gente que le creyó al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Algunos otros más se acercaban al Señor. ¿Sabe por qué? Se acercaban al Señor para juzgarle, para buscarle algún defecto, para buscarle algún error. Algunos otros se acercaban por curiosidad, hermanos, para ver qué cosa iba a hacer el Señor. Esperamos que cada uno de nosotros nos acerquemos a este lugar porque queremos que el Señor obre en nuestras vidas cada día. Bien, y la palabra, amados hermanos, nos habla que en esta ocasión el Señor se apartó a un lugar, a un monte, dice la palabra, y seguía hablando del plan, del propósito de Dios. Y dice la palabra que el día ya estaba declinando, estaba ya cayendo la tarde, a punto de oscurecerse, hermanos, y la gente ahí estaba rodeando al Señor Jesucristo y escuchando lo que el Señor les predicaba. Pero dice la palabra que no habían comido. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Bendito sea su nombre. Dice la palabra: el Señor tuvo compasión de ellos. Bendito sea el Señor. Y se acerca a uno de sus discípulos y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero el Señor le dijo eso para probarlo. La palabra en los demás evangelios nos habla de este pasaje y nos habla, amados hermanos, que dice la palabra también que algunos discípulos se le acercaron a Jesús y le dicen: Señor, despide ya a la gente porque la tarde ya cae, el día ya declina y no han comido. ¿Qué les vamos a dar de comer? Y Jesús les dice: vosotros dadles de comer. Y se quedan los discípulos y uno de ellos le responde y le dice: Maestro, pero aún si tuviésemos o si fuésemos a comprar 200 denarios de pan de provisión, no alcanzarían para alimentar a toda esta multitud. Porque dice la palabra, amados hermanos, que eran 5,000 hombres, pero sin contar entre ellos mujeres y niños. Por lo menos estamos hablando alrededor de unas 10,000 o más personas. Pero el Señor Jesucristo, me sorprende esa palabra, o más bien es una palabra que sorprende a los discípulos, cuando los discípulos preocupados diciéndole: Señor, despide a esta gente porque no hay que darles de comer. El Señor les dice: vosotros dadles de comer.
vamos a dar. Amados hermanos, la palabra tiene una gran enseñanza siempre a nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, hermanos, a los que el Señor nos ha tenido esa compasión, nos ha permitido acercarnos, nos ha permitido conocerle, de la misma manera que los discípulos en esta ocasión, amados hermanos, el Señor nos alimenta, el Señor nos da, el Señor ha tenido compasión de nosotros y nos ha dado para que nosotros podamos darle a los demás. Bendito sea su nombre. Por eso cuando el Señor nos diga, vosotros dadles, no nos preguntemos, Señor, ¿qué les vamos a dar? Señor, ¿qué voy a poder compartir? Señor, no tengo. O poner cualquier aspecto, amados hermanos, no. El Señor nos ha dado más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando usted y yo estemos dispuestos, ¿sabe qué? El Señor va a poner las formas, el Señor va a poner los medios para que nosotros podamos darle a los demás. Bendito sea su nombre. Pero en esta ocasión, hermanos, este testimonio nos habla de un prodigio que el Señor Jesucristo hizo ante aquella multitud. Más de 5,000, más de 10,000 personas, perdón, porque dice que 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Qué se les va a dar de comer? Era la pregunta. Y a uno de sus discípulos, dice la palabra, a Felipe, Jesús le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice más adelante el siguiente versículo, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bendito sea su nombre. Déjeme decirle que el Señor Jesús siempre sabe lo que va a hacer, hermanos. Aun cuando para nosotros sean aspectos que no encontramos una respuesta, aun cuando sean situaciones difíciles donde digamos, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? El Señor siempre sabe lo que va a hacer. De tal manera, hermanos, que dice la palabra que otro de sus discípulos le dice, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 peces. Bendito sea el Señor. Y le dice el Señor, traedlos. Y cuando el Señor los tiene en sus manos, dice la palabra, que da gracias a Dios y empieza a partirlos y a repartirlos con sus discípulos. Y tras haberlos repartido con sus discípulos, les dice, vayan y denles ahora de comer. Bendito sea su nombre. Y aquí existe ese prodigio, hermanos. Para la humanidad, aún para la ciencia, hay aspectos que no se explican. Pero para Dios no hay nada imposible. Para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. De tal manera, amados hermanos, que de 5 panes Él los multiplica. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra que tras haber comido, le dice a sus discípulos, vayan y recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Y dice la palabra que recogieron 12 cestos de pan de las sobras. Bendito sea su nombre. Cuando Dios nos va a dar, hermanos, cuando Dios alimenta, aún sobra. Bendito sea su nombre. Es suficiente, es vasto el alimento que Dios da. Bendito sea su nombre. Un prodigio es una manifestación, hermanos, sobre la naturaleza. Y aquí el Señor Jesucristo hace un prodigio. Bendito sea su nombre. Es importante que usted y yo comprendamos, amados hermanos. Es por eso que le decía el título al principio. Por cierto, ¿quién se aprendió el título del mensaje en esta tarde, hermanos? Santo Dios. Santo Dios. Está tan claro que ya no nos acordamos.
todas esas miles de personas, dice la palabra, un muchacho trae 5 panes y 2 peces. Para todos los demás no era mucho, hermanos. Probablemente ni para ese muchacho era mucho. Era su provisión solamente. Pero cuando él se dispuso a compartirla, cuando él se dispuso a poner esa provisión, a poner eso poco o mucho que él llevaba en las manos del Señor Jesucristo, ¿sabe lo que pasó? El Señor lo multiplicó y su nombre fue glorificado. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, de la misma manera usted y yo, hay aspectos, hay cosas con las que contamos y tenemos, pero si aprendemos como iglesia dispuestos a poner lo que tengamos en las manos de Dios, el Señor va a multiplicar las cosas. Bendito sea su nombre. Hay algo importante, hermanos, y algo muy especial, que cuando algo se pone en las manos del Señor, el Señor lo multiplica. El adversario, ¿sabe lo que hace? Él lo que hace es dividir, hermanos. Él lo que hace es restar. Él lo que hace es separar. Pero el Señor es experto en multiplicar. Bendito sea su nombre. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, quiero que me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado, ¿y cómo dice su Biblia, hermanos? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bendito sea su nombre. El Señor multiplica las cosas, hermanos. Aun cuando nosotros podamos sentirnos sin nada, aun cuando nosotros podamos sentirnos sin fuerza, venimos al Señor y Él multiplica esas fuerzas para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos seguir caminando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, amados hermanos, como el profeta Elías? Tras haber ganado una gran batalla con los profetas de Baal, dice la palabra que llegó a sus oídos una palabra de una mujer que dijo que quería su cabeza en un plato en su mesa, lo cual le dio tanto temor al profeta que él decidió irse a esconder, él decidió huir. Él se pudo sentir, amados hermanos, tras haber tenido una gran batalla, se sintió solo, se sintió sin fuerza, por temor de perder su vida. Dice la palabra que se fue a esconder, pero hasta allá donde se fue a esconder, ¿sabe qué? El Señor sabía dónde estaba. Dice la palabra que hasta allá el Señor le mandó provisión, le mandó alimento y le mandó agua, y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Bendito sea su nombre. Y se multiplica, hermanos. Por eso es importante que usted y yo entendamos que cuando tenemos algo, al ponerlo en las manos del Señor, el Señor se va a glorificar, el Señor se va a manifestar, el Señor se va a glorificar. Quiero que me acompañe a buscar una cita más. Libro de Éxodo, bendito sea su nombre, en su capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde, hermanos? Alabe a Dios para que no se duerma, hermanos. El calor está fuerte, pero con todo ello el Señor está con nosotros. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 16. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies, por favor? Tras haber recibido el llamado Moisés de parte de Dios, hermanos, usted sabe ese testimonio, cómo Moisés fue llamado de la zarza que estaba ardiendo. Dice la palabra que Jehová, le empezó a decir a Moisés cuál era el propósito de su llamado. Y le dice: tú irás y te presentarás al faraón y le dirás que deje ir a mi pueblo de la esclavitud para que me celebre fiesta en el desierto. Y le empezó a dar las instrucciones, pero Moisés, tras haber escuchado, amados hermanos, cuál era el llamado, él dice estas palabras, y el versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Bendito sea su nombre. Ocupen su lugar, hermanos. Vea la expresión de Moisés tras haber recibido las instrucciones de Jehová, amados hermanos, en el llamado que él estaba haciendo. Moisés, amados hermanos, aunque era un hombre que había estudiado, aunque era un hombre con capacidades, porque recuerde que él fue criado en la misma casa del faraón, bendito sea su nombre. Pero aún así, amados hermanos, cuando él recibe el llamado se siente incapaz. Cuando él recibe el llamado le dice: Señor, yo soy tartamudo. En otras palabras, no me es fácil hablar, no me es fácil manifestar o hablar ante el público. Pero aún con todo ello, amados hermanos, el Señor tenía un propósito, bendito sea su nombre. Y aún cuando Moisés veía esos defectos o tenía esos defectos en su propia persona, eso no es problema para el Señor, hermano. Eso no es problema para Dios, ya que Dios le da la solución y le dice: si a ti te es difícil para poder acercarte o comunicarte con el pueblo, entonces yo pondré a tu hermano Aarón. Lo que yo te dé a ti, tú se lo darás a tu hermano y él hablará con el pueblo. En otras palabras, él será tu boca. Aquello que para ti es difícil, aquí está la solución. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, déjeme decirle que cuando Dios nos hace el llamado, cuando Dios nos permite
amados, a su obra. Muchas veces esa es una de las maneras o reacciones de la mayoría. Sentirnos sin la capacidad, sentirnos sin la facilidad de hacer las cosas. Déjeme decirle que Dios llama no porque se pueda o se sepan hacer las cosas. Dios llama porque hay disposición en los corazones. Bendito sea su nombre. Las capacidades Él las da. Dios nos capacita. Bendito sea su nombre. Lo que necesitamos es disposición. Lo que tengamos, hermanos. Para muchos hay cosas difíciles, pero déjeme decirle que aunque para nosotros sean difíciles, si las ponemos en las manos de Dios, el Señor se va a glorificar. El Señor se va a manifestar. Déjeme decirle que hay muchos cristianos con capacidades, hermanos. Hay muchos cristianos con talentos, pero no todos quieren poner sus capacidades, sus talentos en las manos de Dios. No sé los pastores que han estado en otros lugares, pero hay carencia de elementos dispuestos en la obra, hermanos. Santo es Cristo. Muchas iglesias no tienen músicos. Y muchas veces no es porque no haya músicos, sino porque los músicos no han aprendido que al poner su talento en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Bendito sea su nombre. Sea poco o sea mucho lo que usted tenga o lo que tengamos, hermanos, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Dios se glorifica. Moisés le era difícil, mas sin en cambio Moisés es el siervo, amados hermanos, por medio del cual el Señor se glorifica y saca a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Bendito sea su nombre. Quiero recordarle un testimonio más. La palabra nos habla de que en los días del profeta Elías, dice la palabra que en un lugar llamado Sarepta había una mujer viuda que se le estaba terminando la provisión y ya no tenía más provisión más que para comer ese día que llegó el profeta Elías. Así en cambio, amados hermanos, dice la palabra que el profeta le dice: dame de comer primero a mí. Y muchos dirán: qué egoísta fue el profeta Elías. Una mujer viuda, una mujer que ya no tenía provisión para seguir subsistiendo, más que el último alimento con el que contaba. Mas en cambio, amados hermanos, aun cuando esta mujer ya no sabía que ya no tenía más, pero ella sabía quién era el que le estaba pidiendo, y dice la palabra que le dio de comer al profeta, y tras darle de comer al profeta, dice la palabra que no hizo falta alimento para que esta mujer pudiera seguir adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Solo un poco de aceite, solo un poco de provisión que ya tenía. Mas en cambio ella entendió que eso poco, al ponerlo en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Bendito sea Jesús. Amados hermanos, ¿qué tenemos? Y no solamente es hablar de cuestiones materiales. ¿Qué tiene usted como capacidades, como talentos? ¿Por qué no los pone en las manos de Dios? Amén. Al ponerlos en las manos de Dios, Dios los va a multiplicar. El Señor se va a glorificar. Bendito sea Dios. Este muchacho bien pudo haber dicho:
es mi provisión, es mi alimento, solamente son 5 panes y 2 peces. Mas sin en cambio él había entendido algo, hermanos, que lo que él tenía al ponerlo en las manos de Dios, o de Jesús, perdón, iba a ser multiplicado. Bendito sea su nombre. ¿Qué cosa tiene, hermano? ¿Qué cosa tiene, hermana? Póngalo en las manos de Dios. Ofrézcalo al Señor. Póngalo en la obra del Señor y déjeme decirle que el Señor se va a glorificar. Y el Señor, amados hermanos, abarca todos los aspectos. Déjeme decirle que aún nuestras finanzas, Él mismo dice en el libro de Malaquías, probadme ahora y ved si yo os proveeré o no. Alabanza a Cristo. Él dice, abriré las ventanas de los cielos. Aleluya. Hermanos, Dios quiere que usted y yo podamos ver manifiesta cómo Él multiplica las cosas cada día en nuestras vidas. Pero necesitamos creerle. Necesitamos poner lo que tenemos en sus manos para que Él se glorifique y se manifieste. Este muchacho, dice la palabra, él dijo, yo solo traigo 5 panes y 2 peces, no será mucho. Pero él los dio con todo su corazón, con toda disposición, y el Señor dijo, traedlos. Dice la palabra que los trajo y oró al Señor y comenzó a repartir, y ahí empezó la multiplicación. Bendito sea su nombre. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos multiplique, que Dios nos dé, que Dios abra puertas, que Dios nos ponga lo que queremos, hermanos? Pero muchas veces no estamos dispuestos a dar lo que tenemos para que el Señor se glorifique, para que Dios se manifieste, para que Dios obre, para que Dios muestre su poder y su gloria en nuestras vidas. ¿Cuánto tienes, hermano, hermana? Ponlo en las manos del Señor. Bendito sea su nombre. Sea poco, sea mucho, el Señor lo multiplica. Él es tan bondadoso que ya leíamos en el libro del profeta Isaías. Aún el que no tiene fuerzas, dice la palabra, el que no tiene ningunas, el que no tiene fuerzas, aún aquel que no tiene fuerzas, dice el Señor, que el Señor les multiplica. Bendito sea su nombre. La palabra nos dice que es mejor dar. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Usted ha probado que es mejor dar que recibir? ¿De verdad ha probado que es mejor dar que recibir? Entonces, hermanos, vamos a seguir poniendo, vamos a seguir dando, vamos a seguir agregando. Quien multiplica es el Señor Jesucristo. ¿Quién se va a encargar de multiplicar eso que usted tiene, eso que usted ponga en sus manos? Va a ser el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto tienes? ¿Qué cosa tienes? Ponlo en las manos del Señor. Es una palabra muy sencilla en esta tarde. Pero el Señor quiere que usted y yo sigamos viendo manifiesta su mano en nuestras vidas. ¿De qué forma? Cuando lo que tenemos lo ponemos en sus manos.
problemas. Él es tan bueno que en lugar de dar más problemas, soluciona nuestros problemas. Bendito sea su nombre. Póngase sobre sus pies en esta tarde. ¿Qué cosa tienes? Es la pregunta en este día. ¿Qué cosa tienes? ¿Cuánto tienes? Ponlo en las manos del Señor. Moisés decía: Señor, no tengo la capacidad, no puedo hablar. Pero puso su vida, puso su disposición en las manos del Señor y Él se glorificó. Este muchacho puso lo que llevaba y Dios lo multiplicó. La viuda de Sarepta puso lo último que tenía y el Señor le dio provisión cada día. Bendito sea su nombre. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra, Señor, cada día nos invita, tiene un consejo a